Pero la idea de este puente colgante, fíjense que es un tablero y tiene una estructura funicular, unos cables arriba que sostienen eso, todavía se usa, todavía se usa, ¿sí? Y el puente no falló por cómo estaba sustentado, sino por cómo estaba diseñado, ¿no? Porque, bueno, hay un problema acá que el viento lo deforma. Es interesante, por eso lo puse acá como primera imagen para motivar, porque fíjense que el viento deforma el puente y como le cambia la forma, la carga actúa de manera distinta, lo torsiona. Profe, ¿había algo encima? Se ve como que hubiese algo de esa. No murió nadie, no, ahí está el cuidador nada más y una perrita tenía. Hay toda una historia alrededor de esto, porque había una cámara que lo filmaba, se sabía que se iba. Se llamaba el galopador, una cosa así, Galloping Gertie, una cosa así. Le habían puesto el nombre de mujer porque era como una serpiente, estaba todo el tiempo. Creo que fue en 6 meses duró funcionando, lo inauguraron antes, 6 meses antes, en abril, una cosa así, ¿está bien? Lean un poquitito en internet, es famosísimo. Esta es una de las fallas para ingeniería más famosas porque era esperada, y nadie quería que se viniera abajo el puente, pero era obvio que se iba a venir abajo, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense, esto duró un tiempo, todavía esta imagen no tiene, la rotura también es interesante, está filmada, había cámaras, porque en 1940 esto no es un celular, había puesto una cámara ahí y está puesta de distintos ángulos. Igual lo interesante acá es, porque uno dice, ¿qué cosa es? El hierro es rígido. Bueno, miren cómo se deforma, qué sé yo, un bate de béisbol o una, ¿cómo se llama? El palo del golf, no sé cómo se llama, que también son metálicos. O sea, estrictamente hablando, no existen los cuerpos rígidos. ¿Sí? Estrictamente hablando, no hay rigidez. ¿A qué le llamo rígido? Y bueno, cuando las cargas o el formato o el material o la geometría hace que no sean perceptibles las las deformaciones. Pero fíjense acá, el formato y la carga, el viento, logró que eso que es rígido, porque es un, ¿cómo se llama? Un pavimento de espesor importante, y bueno, se convirtió en eso, una banda de goma, ¿se ve? O sea que la rigidez hay que mirarla con pinzas, ¿está bien? Y una pregunta respecto a eso, profe. Sí. ¿No podremos definir en cierta forma la rigidez en cuanto tipo lo susceptible que sea ese cuerpo de deformarse entonces? Muy bien, muy bien. Ahí dijiste algo sumamente importante, que es la rigidez se define, hay que definirla. Sí, sí, ahora lo vamos a mirar eso. Muy bien, muy guiado, ¿sí? Como no hay cuerpos rígidos, y la palabra está en el diccionario, bueno, ¿a qué le llamo? Hay que definirlo. Mirá, para mí rígido es, ¿se ve? ¿Está bien? En mecánica, en ingeniería mecánica o en una pieza mecánica, bueno, las rigidezes son importantes y son relativas. Se busca que la pieza más barata o que más fácil recambio sea la más blanda, la que, ¿se ve? O sea, pero ahí hay una definición, como decís vos, muy bien, muy bien. Bueno, les voy a presentar un poco cuál sería la lógica o la idea de las deformaciones mecánicas. ¿Se ve? Fíjense, deformaciones mecánicas. ¿Está? Primer aspecto, no hay variación de temperatura. La temperatura es igual a constante, un proceso isotérmico. O sea que en la línea de razonamiento, lo que yo voy a presentar, no incluyo variaciones de temperatura. Cuando haya variaciones de temperatura, estas deformaciones van a ser distintas. Habría que superponer efectos, ¿se ve? O sea que cuando yo hablo de deformaciones mecánicas, estoy
asumiendo que el proceso es isotérmico, que no hay temperatura. ¿Estamos? Otra cosa que voy a tener en cuenta es que las deformaciones mecánicas que voy a estudiar son las llamadas elastoestáticas. Elasto de elasticidad, de deformabilidad, y estática de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Mi sistema, el cuerpo que yo estoy analizando, se deforma, pero si yo sumo todas las acciones mecánicas que lo deforman, no dan una resultante neta. O sea, no hay aceleración. Solo hay deformación. O sea, no voy a estudiar el caso de un avión que viaja con una aceleración y ver cómo se deforma. Voy a estudiar solamente deformaciones en equilibrio. ¿Se ve? Si yo quisiera analizar deformaciones de un cuerpo que a su vez se está acelerando, o sea, viaja con una aceleración, debería agregar, superponer ese efecto. Por el momento, y en física 2, vamos a ver solo elastoestática. Deformaciones estáticas. ¿Está bien? Estoy marcando la cancha. ¿Qué significa eso? Que hay equilibrio. 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 ¿Sí? Física 1. Si yo sumo todas las fuerzas externas al cuerpo, ¿cuánto me dan? 0. Si sumo todos los torques, ¿cuánto me dan? 0. ¿Y no se va a deformar? No, se va a deformar. No va a haber aceleración, pero se va a deformar. ¿Se ve? O sea, para analizar el efecto de las deformaciones, anulo. ¿Está bien? O sea que no voy a estudiar toda la... ¿Profe? ¿Se les corta a alguien más? Sí, a mí también. Sí, se cortó. A mí también. Es el profe. Ya estaba por reiniciar internet. ¿Qué pasó? Se le cortó, profe, no se le escuchó lo último. Ah, ¿qué estoy... Quedó en equilibrio. Tengo problemas con la comunicación. Digo que estoy planteando deformaciones elastoestáticas. ¿Qué quiere decir? Me estoy manejando estática con el equilibrio. El equilibrio de un cuerpo, porque el que se deforma es el cuerpo, es que si sumo todas las fuerzas exteriores me dan 0. Y si sumo todos los torques me dan 0. Ustedes me dirán, ¿no se te va a deformar? Sí, porque que la sumatoria de fuerzas externas de 0 y torques externos de 0, ¿qué significa? Que no haya aceleración, pero sí hay o puede haber deformación. ¿Está bien? Pero tengo que tener presente eso, ¿eh? Las cargas externas, o sea, yo voy a analizar, por ejemplo, una barra que tiene una fuerza de 50 newton en un lado y 50 newton del otro lado, de tal manera que la resultante neta da 0. Entonces miro cuánto se deformó. ¿Está bien? A eso se le conoce como deformaciones elastoestáticas, sin aceleración del centro de masa y sin aceleración angular. ¿Está bien? Esto es física 1. Bueno, ese combo significa estática, ¿no? Ese combo es estática. ¿Está? Producen las deformaciones. ¿Por qué se producen las deformaciones? ¿Dónde está la causa, el origen? En las acciones externas. En las acciones externas. El viento, un bloque que coloco arriba, una soga, el agua, la ola del mar que golpea. Acciones externas, ¿sí? Acciones externas, ¿sí? El campo gravitatorio, ¿sí? Nosotros, ¿cómo representamos las acciones externas? Con fuerzas o torques, como en física 1. Fuerzas o torques. ¿Sí? Fuerzas o torques son las acciones externas. Ese puente, les decía yo, era el viento. ¿Sí? Igual el campo gravitatorio estaba actuando también. Cuando hago el diagrama de cuerpo libre de ese puente, me van a aparecer un montón de acciones. ¿Está bien? ¿Sí? Son estas fuerzas
fuerzas, son estas acciones externas, las que producen las deformaciones mecánicas. Ahora, ojo, tienen que estar equilibradas. Profe, Sí. en el caso del puente, ¿está en equilibrio? Sí. Ahí el puente, ahí no. Cuando estaba el viento ya no. Eso son deformaciones. O sea, ahí, buena consideración. Cuando se está moviendo no está en equilibrio. ¿Sí? Ah, pero, o sea, sufre deformación con Girando. movimiento. Claro, no es. Muy bien, muy bien. O sea, yo para motivar le puse algo que es lo que no vamos a ver. Claro. ¿Se ve? Está bien. O sea, porque ese puente tendría que haber sido un día sin viento, entonces podemos aplicar lo que voy a decir yo ahora. Pero muy bien tu acotación, muy inteligente, ¿sí? ¿Está? Ese Esto caso... es más un caso ideal, ¿no? No, Otra que quieto, estamos viendo acá. o sea, porque la acción lo ponía a girar ahí, viste que se estaba torciendo, eso es torsión, ¿sí? ¿Está bien? Tendría que haber estado quieto, ¿sí? O movimiento rectilíneo, que es lo mismo, ¿sí? Rectilíneo uniforme, lo mismo que quieto, ¿sí? Pero ahí estaba girando, así que rectilíneo no tenía nada, ¿sí? ¿Tá? Ese caso justamente no es el que tendríamos que haber estudiado. Muy bien el que me lo explicó, ¿sí? Tendría que haber puesto un cuerpo que por su propio peso, cuando uno lo apoya, ¿cómo se llama? Se deforma, en la parte de abajo se deforma por el peso propio, una cosa así. Hubiera sido una imagen interesante, ¿sí? Pero igual sirve. Se entiende. Porque se entiende, sí. Igual gracias por la acotación, sí. Bueno, o sea que, fíjense, esto que está ahí son las causas, esto es el origen. Esas fuerzas, igual solas, tienen que estar, es necesario aplicarlas sobre un cuerpo o un sistema material. Digo cuerpo por el tema de la forma. Pero bueno, el sistema material es un poco más amplio porque, bueno, puede ser que el cuerpo no tenga forma propia. Piensen que puedo explicar con deformaciones mecánicas cómo corre el líquido por una cañería o cómo se derrama. O sea que puedo hablar de un sistema material, ¿está bien? Si esas acciones externas, equilibradas, se aplican a un cuerpo, siempre va a haber un cambio. Ese cambio es de tamaño o de forma. Mucho o poco, pero hay un cambio de tamaño o forma. Mayor volumen o el mismo volumen, pero de otra forma, arrugado, torsionado. ¿Se ve? La palabra cambio o deformación implica esas dos cosas, ¿Está bien? Las deformaciones mecánicas, pues le cambia el tamaño, ¿sí? Que tengo mayor volumen, se dilata o se contrae, mayor o menor volumen, o forma. Tiene el mismo volumen, pero está torsionado, ¿sí? Abollado, ¿se ve? En la mayoría de los casos están las dos cosas simultáneamente. Cambia un poco la forma y un poco el tamaño, ¿sí? ¿Está bien? A eso se le llama deformación mecánica, ¿sí? Hay como una línea de razonamiento, ¿sí? ¿Está bien? Es mi línea de razonamiento, ¿sí? Es como si me sacaran una radiografía dentro de lo que yo quiero decir y pensar para ustedes, ¿sí? Bueno, ustedes pueden tener su propia línea de razonamiento, ¿sí? ¿Está bien? Yo acá tengo todo lo que necesito. El origen son las acciones, no pueden ser cualquiera, tienen que ser equilibradas. ¿Para qué? Porque estoy en estática. ¿Qué pueden ser? Fuerzas o torques. ¿Dónde van estas? Van a un cuerpo. ¿Qué le pasa al cuerpo? Cambia. ¿Qué cambia? Tamaño, forma. Eso que es la deformación mecánica. ¿Se ve? Cuando yo digo deformación mecánica, en mi mente está todo esto. ¿Está bien? Bueno, pero el concepto de deformación mecánica, en realidad, ¿saben qué? Es un proceso. O sea, no es algo instantáneo. No es que yo, uy, se deformó. No, la deformación es un proceso. ¿Qué quiere decir? Tarda un tiempo, ¿sí? Tarda un tiempo, tiene este formato. De un estado inicial, se supone que sin esa deformación, tarda un tiempo, mucho, poco, milisegundos, media hora, 5 minutos, hasta que llega a un estado final. O sea que
hay dos puntos interesantes, dos estados, dos fotografías, sin las deformaciones y deformado. Sin las deformaciones y deformado. Esa es la variación, eso es lo que se produjo. Y hay un tiempo, ¿sí? De acuerdo al tiempo que dure la deformación, o sea, de acuerdo al tiempo que dure de pasar del estado inicial al estado final, son los tipos de deformaciones. Deformaciones lentas que duran años, hay deformaciones cortas, instantáneas, el golpe, el impacto de algo, ¿sí? ¿Está bien? O sea que el tiempo que dura el proceso habla un poco de el tipo de deformaciones. Nosotros vamos a estudiar las más sencillitas. ¿Y cuál es? La que rápidamente, yo tengo el sistema sin las acciones externas, totalmente sin deformación, muy ideal, lo tendría que sacar del campo gravitatorio, eso es algo totalmente ideal, pero bueno, pensemos en una situación así. Le aplico el sistema de fuerzas y rápidamente se alcanza lo que se conoce como equilibrio de deformación. ¿Qué sería el estado final? Cuando el sistema, el cuerpo, internamente es capaz de equilibrar las acciones externas. Estaba equilibrado externamente, ¿ven? La palabra, una cosa es externo y otra interno. Externamente estaba equilibrado, tenía una fuerza de un lado y otra fuerza de otro. Externamente estaba equilibrado. ¿Y eso para qué te sirve? Y para saber que no hay aceleración. No le varía el estado de movimiento que tenía. Ah, bárbaro. Pero ahora, lo que estamos viendo es que internamente equilibra las acciones externas. O sea que hay equilibrio de deformación, ¿sí? El cuerpo se relaja, aumenta su tamaño, ¿para qué? Para equilibrar las acciones externas. Intuitivamente lo ven ustedes cuando le aplican algo. El cuerpo está como resistiendo y se relaja un poquitito para equilibrar la acción externa que yo estoy haciendo. ¿Está bien? Fíjense acá algo notorio, ¿sí? Acá aparece algo notorio. Este es equilibrio de deformación. Y este es el equilibrio mecánico, física 1. Equilibrio mecánico, externamente el sistema. Y este es equilibrio de deformación. Son dos cosas distintas. Ahora vamos a ahondar en eso. Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Equilibrio mecánico, no hay aceleración, no cambia la velocidad. No cambia el estado de movimiento. Equilibrio de formación, el cuerpo, cambiando su forma, su tamaño, equilibra las acciones externas. ¿Se ve? Son dos tipos distintos de equilibrio, ¿sí? Ya vimos uno en física 1 y este es el que vamos a empezar a desarrollar ahora. Solamente los cuerpos sólidos son capaces de establecer este equilibrio de deformación. Si yo le aplico esas acciones externas a un fluido, por ejemplo al agua, a un líquido, al hielo, no es capaz de equilibrar las acciones externas. Se derrama, se deforma continua y permanentemente. O sea, es el estado sólido, el estado de agregación capaz de generar internamente acciones que equilibren las fuerzas externas. ¿Se ve? ¿Algún comentario? ¿Qué es una consulta, profe? Sí. O sea, es más de un caso que veo el lugar donde yo vengo, yo soy de las grutas, ¿no? Y bueno, lo que tenéis de atractivo turísticamente es, bueno, los acantilados. Y una problemática que hay ahí es que se va deformando continuamente. O sea, ¿qué tipo de deformación sería esa? Me surgió la duda, ¿no? Tipo, porque se va cerrando con el tiempo. No sé específicamente la problemática, pero por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que ahora lo vamos a mirar más
en detalle, porque uno se tendría que preguntar, ¿qué tiene el sistema adentro que puede equilibrar lo de afuera? Fuerzas internas, ¿no? Fuerzas entre moléculas, ¿sí? Lo podemos adelantar. Internamente, el sistema tiene fuerzas entre moléculas. Las moléculas, que es un sistema material, está formado por moléculas. Las moléculas es masa puntual. ¿Dónde está la masa? La mayor cantidad de masa de la materia está en el núcleo de los átomos. Ahí está concentrada, ¿sí? En el otro lado, masa, pero muy, muy pequeña, ¿sí? O sea que, ¿y por qué eso no se disgrega? ¿Por qué no se disgrega el cuerpo? ¿Por qué no se disgrega? Pregunto. ¿Por qué no se desintegra y se va cada molécula? Yo agarro una lapicera ahora acá que tengo en la mesa y le aplico una fuerza para un lado y otra fuerza para el otro. ¿Y por qué no va para cualquier lado? Si no hay un... ¿Qué tienen? ¿Un enganche? ¿Tienen loctite? ¿Qué tienen entre molécula y molécula? Tienen los enlaces. ¿Hay enlaces entre moléculas? Las fuerzas intermoleculares. Claro. Hay enlaces entre átomos que forman las moléculas, en general estamos diciendo, ¿no? Entre moléculas lo que puede haber es atracción molecular, fuerzas intermoleculares, porque la molécula es una partícula que tiene cargas. Y bueno, y las cargas sabemos que las cargas iguales se repelen y las cargas distintas, y bueno, y se pueden mover, hay toda una historia ahí de fuerzas intermoleculares, que algo vamos a mirar, ¿sí? ¿Está bien? Pero es ahí, internamente, y justamente esas fuerzas dependen de la posición. Cuanto más juntas, más cambian, ¿sí? O sea que la molécula, cuando yo la quiero separar, porque le aplico una fuerza y la separo, bueno, cambia esa fuerza, ¿sí? Porque se alejan o se acercan si la comprimo, ¿sí? O sea que hay actividad molecular. Es la actividad molecular la responsable del equilibrio de formación, ¿está bien? Pero la idea del equilibrio es que aparezca una fuerza. El equilibrio viene con una equilibrante. ¿Y dónde va a aparecer esa fuerza? Un extra. Un extra. ¿Y de dónde viene ese extra? Es electromagnético. Tiene que ver con las fuerzas entre moléculas. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Veamos un poquito la idea de equilibrio, ¿no? Porque estamos basados en el equilibrio. Equilibrio mecánico y equilibrio de formación, ¿sí? Acabamos de ver que hay dos tipos de equilibrio. Equilibrio mecánico y equilibrio de formación, ¿sí? Equilibrio mecánico y equilibrio de formación. Bueno, ¿qué característica tiene el equilibrio mecánico? Lo vieron en Física 1, ¿sí? El sistema no varía su estado de movimiento a través del tiempo, ¿sí? Aceleración cero. Lineal, o sea, la del centro de masa, y la angular. No hay aceleraciones, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y cuál es la característica del equilibrio mecánico? ¿Cómo me doy cuenta que hay equilibrio mecánico? Y haciendo un diagrama de cuerpo libre y la resultante de las acciones externas es nula. La resultante como torque y como fuerza, ¿no? Si eso ocurre, equilibrio mecánico, externamente, ¿se ve? ¿Y a qué le llamo o a qué le vamos a empezar a llamar equilibrio de formación? Bueno, el equilibrio de formación es característico solamente de los sólidos. Son los cuerpos sólidos capaces, los únicos capaces de equilibrar las acciones externas. Ahí les agregué, porque después lo vamos a ver, también están los fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano es como la brea, el asfalto, el hormigón fresco. Vieron que la miel, la pasta dentífrico, vieron que hay sustancias que tienen como una pereza para derramarse y que son capaces de dejar como una montañita. Ahí está un poquitito lo que comentaba el compañero de las grutas. No sé si será eso, pero hay suelos, sustancias, hay agregados que tienen esa capacidad, ¿sí? Todo lo que es perfumería, alimentación, tiene que ver mucho con esos newtonianos, con pastas, con gel, ¿sí? Que tienen esa pereza de formarse. Una cosa es un cuerpo rígido, un cajón, ¿sí? Un auto, un cuerpo rígido. Y otra cosa son esas sustancias que, bueno, ¿sí? Pueden llegar a
un poco y después se detienen, aparece esa pendiente, ¿sí? O sea que fíjense que equilibrio de formación es como que está marcando la cancha, ¿no? O sea, si hay equilibrio de formación, es un estado característico. Si no es capaz de equilibrar, fluye. Fluidos, líquidos y gases. Los líquidos y gases, si no tienen recipiente, no hay forma ni volumen. ¿Se ve? ¿Se ve eso? O sea, ya la idea de formación nos está dando argumentos para explicar los estados de agregación de la materia. ¿Y por qué se llaman? El problema está en la forma, está que no son capaces de equilibrar internamente, se deforman. Van a ver que tienen una tara, una regularidad, hay algo que les falta, que por eso no pueden tener forma propia. ¿Se ven? Ya lo vamos a mirar. ¿Qué significa alcanzar el equilibrio de formación? El sistema material, el conjunto de moléculas, genera esfuerzos internos que equilibran las acciones externas. O sea que acá internamente aparece algo. Hojas algo sumatoria y las fuerzas internas. ¿Cómo son? Por la tercera ley. Se desconectaron todos. Dije tercera ley, que el principio de acción y reacción. Dijo ley opuesta, ¿sí? Opuestas y iguales. ¿Y cuánto van a dar la sumatoria de las fuerzas internas, entonces? Siempre. Cero. Pero deberían dar. Cero. Tengo una fuerza... Internamente quiero ver algo, entonces parto en una soga. ¿Lo hacían en física 1 o no? Abrían la soga, de un lado la tensión, del otro lado la tensión, se anulan, ¿sí? Son iguales y opuestas, ¿se ve? No hay resultante neta, pero son esfuerzos internos, ¿sí? Internamente está trabajando el material, internamente está tensionado, está traccionado, está comprimido, ¿se ve? Está en acción. ¿Tá? Bueno, el equilibrio mecánico, porque los puse a la par para que vean las diferencias entre uno y otro. Ahora ya tienen dos equilibrios. Ya ahora en la mente no tienen la pastillita negra. Tienen la pastillita negra al lado de la blanca. ¿Tá? Y ese equilibrio es más grande la idea de equilibrio que tengo ahora. Sí, ahora es más grande. Es más grande. O sea, la idea de equilibrio mecánico que traía de física 1, que era global, diagrama de cuerpo libre, suma las fuerzas, ¿sí? Esta era la idea, ¿sí? Esa es la idea. Tomo todo el cuerpo, diagrama de cuerpo libre, sumo vectores, proyección en X, proyección en Y, hacen Z también. Bueno, hacen Z. Torque en X, torque en Y, todo cero. Eso es equilibrio. A da cero, equilibrio mecánico. ¿Y qué quiere decir? Y que no hay aceleración, está estático. ¿Está bien? ¿Se ve? Eso es equilibrio mecánico. Ahora bien, para poder saber si está en equilibrio de acción, o para poder analizar, más que saber, analizar, darme cuenta, encontrar argumentos, para ver que hay equilibrio de deformación, no puedo tomar todo el cuerpo. Este es global, sí puedo, porque el centro de masa es un punto, ideal, pero es un punto. En cambio acá tengo que tomar distintas secciones, hacer cortes, tomar una parte del cuerpo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esa parte me va a quedar con todas las fuerzas que están en esa parte, y en el corte, ¿qué va a haber? Fuerzas internas. ¿Sí? Las fuerzas internas. ¿Qué fuerzas son esas? Y entre moléculas. ¿Sí? Entre moléculas. ¿Y cuántas moléculas hay? Y millones. Un montón. Número de Avogadro, un montón. O sea que es una fuerza distribuida. ¿Sí? Internamente hay una fuerza distribuida. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo va a haber equilibrio de formación? Internamente, el cuerpo, el sistema material, sea capaz de equilibrar las acciones externas. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, bueno. O sea que, fíjense, nosotros lo que estamos viendo es un cuerpo externamente, porque se cumplen las dos condiciones.
condiciona a nosotros. Externamente no tiene resultante, pero a su vez internamente tampoco hay resultante, ¿sí? Eso es equilibrio de formación, ¿sí? Equilibrio elastoestático. ¿Se ve? Eso es lo que vamos a ver nosotros. Que hay otros sistemas que aparte de mover, todo lo que quieran, pero esto es el recorte de lo que vamos a ver, ¿sí? Estas son las herramientas que tenemos. Nos vamos a manejar con el todo para saber que está en equilibrio, pero también después podemos tomar una parte y ver a ver qué esfuerzo interno hay acá adentro. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, y de formación, esto que estábamos viendo, ¿se puede pensar como que es el equilibrio de formación, como la máxima deformación que alcanzó el cuerpo o algo así? ¿Se puede pensar de esa manera? Y lo que estar en esa posición, supongo, ¿no? Lo que me estás queriendo preguntar es que si hay una evolución en la deformación. O sea, es interesante. Yo ahora, hoy hablamos así, pero el viernes vamos a hablar de otra manera. Ya tengo un apuntecito y todo para que charlemos de otra manera. Pero en realidad, cuando uno le aplica la carga, comienza el proceso de deformación, ¿sí? A mí me parece por ahí, esta idea está buena, ¿no? Esta idea está buena, ¿sí? De pensar a la deformación como un proceso. ¿Qué es un proceso? Y la aplicación de la carga tarda un tiempo en aplicar la carga. Yo me dicen, aplicarle una carga de 50 newton al bloque. Y va a tardar un tiempo en aplicarse. Y no la voy a aplicar a todo el cuerpo, la tengo que aplicar en una zona. Importa mucho el lugar donde yo aplique la fuerza y la manera en que yo la aplique. Eso lo saben. Si yo me paro arriba de un colchón o me acuesto, la deformación es distinta y yo siempre peso lo mismo. Y si me tiro desde arriba, por el colchón la deformación es distinta. O sea que la manera, el modo de aplicación de la carga es importante. Pues si eres loco, pues siempre pesas lo mismo. Y sí, pero para las deformaciones importa el modo de aplicación de la carga. En realidad, para cualquier cosa importa el modo de aplicación de la carga. ¿Está bien? Si uno aplica la carga de manera estática, ¿qué va haciendo? Va aplicando la carga y el cuerpo va respondiendo, para contestar la última pregunta que me hizo el compañero, ¿sí? O sea, a medida que yo le voy aplicando la carga, sería como cargarlo estáticamente. Fíjense, yo tengo un resorte y no le pongo el caso ¿sí? ¿Está? Me estoy adelantando con las... Pero este dibujito de acá, ¿sí? Este de acá que quiero ver, ¿ven? Fíjense, si yo al resorte, ¿cómo lo cargué ahí, ese resorte que se está moviendo? ¿Cómo lo cargué? ¿Cómo se imaginan que lo cargué? Nadie se imagina nada. Rápido. Y sí, estaba el resorte y le colgué eso y saqué la mano. Porque si yo quiero, ese movimiento no está, ¿eh? ¿No han hecho nunca eso? Le colgás la pesa despacito y la pesa va deformando hasta que queda deformada. K por X igual a mg. ¿Se ve? O sea que ahí yo lo que hice fue, puse la pesita esa y listo. Y lo solté. Si yo hubiera puesto la pesita y abajo la mano y se la voy retirando de a poco, el peso de la pesita deforma eso y queda en equilibrio. K por X igual a mg. Ese movimiento lo logra porque apliqué la carga de manera súbita. Lo puse a oscilar. ¿Se ve eso o no? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien, bueno. Vamos ahí un poquito. ¿Está bien? Ustedes pregúntenme e interrumpan, ¿sí? Yo soy medio desordenado, entonces me cuesta volver a mis cánones, ¿sí? Pero soy muy estructurado, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de algo que dijo el compañero ustedes muy bien hoy. ¿De qué vamos a hablar? De rigidez. Porque la rigidez sería como el antónimo
mínimo. Algo que no es deformable es rígido. Eso no se deforma, es rígido. Es rígido, no hay deformaciones, ¿sí? O sea que vamos a hablar de la rigidez. La rigidez está muy bien explicada en este libro que les recomendé yo hoy, Mecánica Vectorial de Roeder. Muy bien explicada, ¿sí? ¿Está bien? Debe haber otros libros donde está mejor explicada, pero a mí me gusta de ahí, ¿está bien? Ahí lo tienen, en el capítulo 5, cuando presenta Dinámica de Física 1, la página 161, y habla define lo que es un cuerpo rígido. Define ¿a qué le llama un cuerpo rígido? ¿Está bien? Ahora, ustedes lo que pueden decir es que no existen los cuerpos rígidos, que es un entelequia, es como hablar de un gas ideal, ¿sí? No existe, ¿sí? ¿Se ve? O sea que estamos viendo qué es la rigidez, porque un compañero de ustedes lo habló muy bien hoy. ¿A qué le llamamos rigidez? ¿Está bien? Y fíjense cómo lo define él. Les copié la hoja y les subrayé lo que me interesa. Un cuerpo rígido es un cuerpo cuyos puntos mantienen distancias invariables entre sí por grande que sean las fuerzas que sobre el cuerpo actúan. Esa es la definición de cuerpo rígido. Independientemente de la magnitud de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la distancia entre cualquiera de sus puntos se mantiene invariable. ¿Se ve? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo sé yo que no varían la distancia entre puntos? Porque mantiene su forma. ¿Y cómo sé que mantiene su forma? Claro, es que microscópicamente, por ejemplo, puede variar y no nos podemos dar cuenta. ¿Y cómo me doy cuenta entonces de que las distancias no variaron? Lo mido, profe. No podés. ¡Apa! Muy bien, lo mido. ¿Y con qué lo mido? Con algún instrumento o algo. Bueno, decime uno. Una regla. Una regla. Una regla. Una regla, pero poné que sea una regla biónica, la mejor regla de la NASA, la compramos por Mercado Libre, una cosa así, la mejor regla, ¿sí? Una regla importantísima. ¿Qué es lo que tiene la regla? O el instrumento, o el calibre, ¿qué es lo que tiene? Medida, un centímetro, milímetro. No. Una escala de medida. Una escala, bien, una escala. Bueno, Es eso, el que escala. contestó también anteriormente. Pero hay una característica. ¿Cuál es la característica que tiene? ¿Qué puede tener error? Precisión. La precisión. ¿Qué es la precisión de cualquier instrumental? De una balanza, de un reloj. ¿Qué sería la precisión? Lo ¿Qué tanto menos, es el rango de error? Puntos. lo menos que puede medir, la cosa más chiquitita que puede medir. ¿Se ve? Si yo tengo una balanza. ¿Es apreciación, profe? Exacto, la apreciación, ¿sí? Precisión o apreciación, ¿sí? Son similares, no son exactamente lo mismo, pero se pueden usar indistintamente. La precisión del instrumental, porque la apreciación, porque el instrumental no maneja solo el número, hay un operador que lo lee y es capaz de detectar, ¿sí? Pero bueno, pongamos precisión. La precisión del instrumental es lo mínimo que puede detectar. Supónganse que yo tengo una balanza que tiene una precisión, o sea, lo mínimo que detecta es 0,01 gramo. 0,01 gramo. Es una buena balanza, porque un gramo es una medida muy pequeña. Y esta balanza detecta 0,01 gramo. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Qué sucede? Sí. ¿Qué sucede si yo coloco arriba un cuerpo que tenga una medición, que tenga una masa menor a 0,01 gramo? No lo va a No te detectar. lo marca. ¿Qué me va a decir la balanza? 0. 0. Me va a decir, su sistema no tiene masa, señor. Porque las balanzas
al computador, que era automático. Señor, su sistema no tiene masa. Claro, porque está por debajo. ¿Se ve? O sea que el concepto de rigidez tiene mucho que ver con ¿qué? Con la forma de medirlo. Exacto, con el instrumental de medición. Si mi instrumental de medición no detecta algo, dice que no está. ¿Se ve? Ahí está un poco el criterio con el que me voy a manejar. Uno de los criterios. Lo que no mido, no existe. ¿Se ve? Entonces, ¿yo qué debería ir? Ir a mi laboratorio y ver, che, ¿con qué están midiendo longitudes? Tac. Miro la precisión y digo, ¿qué quiere decir? Toda longitud, toda variación de longitud por debajo de esto no existe. O sea, ahí está definida la rigidez. ¿Se ve? Eso es algo interesante de la ciencia, que es capaz de definir esas cosas, ¿no? Igual que el cero y eso. ¿Está bien? O sea que la idea de rigidez, acá se los pongo, la idea de rigidez es una idealización. Es pensar a algo, es como un gas ideal, como lo redondo, lo esférico. No existe en realidad, ¿sí? Tiene mucho que ver con nuestra idea, ¿sí? Con algo utópico, ¿sí? Hola, Fede. ¿Quieres retarnos? No. ¿Hicimos algo malo que no corresponde? No. Fede es nuestro asistente de cátedra, ¿sí? ¿Querés decir algo, Fede? ¿Sabés lo que me preguntan los horarios? Bueno, no me dice nada. No sé, somos así con Fede. A veces yo hablo y él no me escucha, no sé. Bueno, entonces la idea de rigidez es una idealización, pero tenemos que encontrar una manera de definir, porque si no, no vamos a poder hablar de un cuerpo rígido, que la placa es rígida, o en qué me baso para decir qué es eso, ¿sí? O sea que la idea de rigidez... Hola. Te estoy hablando y no me escuchás, ¿o sí? Sí, dice hola, pero no me... Profe, creo que está conectado en Discord. Bueno, a ver, vamos a decirle. Quiere que lo acepte por ahí. ¿Será así? Profe, usted está muteado en Discord, por eso, me parece. Hola, Fede. Hola, ¿quién está escuchando? No, ¿sabés lo que tenía? Es que yo estaba... No, yo estaba hablando y estaba muteado en ¿cómo se llama? Lo que te decía es que, pero no me escuchaba, que podía aprovechar y los chicos me preguntaban, chicos y chicas y todos me preguntaban que cuándo iban a hacer los horarios, van a tener esos horarios para anotarse, porque quieren hacer las actividades de consulta, de laboratorio, de parciales, eso querían saber. ¿Vos sabés? ¿No? ¿Tenés idea? ¿O todavía no lo definieron eso? Ahora me sigue sin escuchar. Bueno, no sé por qué, pero no tenemos buen rapport hoy, ¿no? Estuvimos toda la mañana tomando final y ahora no nos escuchamos. Es que ustedes están conectados en un servidor de Discord, en un canal de voz, y él no escucha lo que usted habla. No, porque lo acepté en el meeting también, ¿eh? Sí, se metió en el meeting. ¿Decís vos? Perdón. No sabía. Estoy totalmente muteado en Discord, ¿sí? Por eso no me escuchan. Santi, Israel y Fede. ¿Ahora me escuchan? Now. Me parece que sí, ¿o no? Bueno. Yo creo que estoy en el Meet, Mario. Y bueno, pero estamos yendo y viniendo. Pero me escuchaste que te dije que preguntan los estudiantes si ya tenés idea de los horarios, ¿no? Sí, te escuché.
Bueno. No. Bueno. ¿No me escuchan a mí? ¿Lo están escuchando a Fede? Sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, te estamos escuchando. Te damos las buenas tardes, te preguntamos eso, ¿qué más querés? Se van acá, se llevan re mal, él entró y lo desconectó de Discord. Llevamos re mal. No, ¿cómo no vamos a llevar mal con Fede? Bueno, estamos viendo rigidez y estamos viendo que es algo ideal, ¿sí? Vuelvo de nuevo a mi línea de razonamiento, porque lo había estudiado en memoria, no. Bueno, Roeder, miren esto, ténganlo presente, porque el primer paso para entrar en Física 2 es abandonar o condicionar o hablar bien de la idea de una manera amplia de lo que es la rigidez, que es algo ideal, ¿sí? Es algo ideal. Necesitamos encontrar argumentos para poder definir a qué le vamos a llamar rigidez ahora. ¿Está bien? Profe. Sí. ¿Se puede hablar de como una rigidez relativa, por así decirlo, relativa a una cierta medida o una cierta escala? Sí, hacia ese lado vamos. Interesante lo que estás diciendo. O sea, en realidad, esto comparado con esto es rígido, ¿sí? Es característica, ¿sí? Las palabras estas, rigidez, ideal, no son palabras... son palabras que nos ayudan, nos dan como punto de partida, nos dan una estructura para empezar, y después la abandonamos a la condición de rigidez y vemos de cuántas deformaciones no incluimos en nuestros cálculos, ¿se ve? Pero puedo plantear al principio y buscar algún argumento, ¿está bien? Sí. Bien, profe. Bueno, entonces, el punto de partida que les puse acá es que todos los cuerpos, en mayor o en menor medida, frente a acciones externas, experimentan deformaciones. ¿Se ve? Que no las pueda leer, que no sean importantes, que sean insignificantes, que no me molesten en mis cálculos, es otra cosa. Pero los cuerpos se deforman. Si hay fuerzas externas, se deforman. ¿Se ve? O sea, ese punto lo tenemos que plantear, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y acá yo les puse, fíjense que, ¿cuál es la característica? Ese es el icono de la deformación. El icono de la deformación es el resorte. Como el emoji. Cuando uno habla de deformación, siempre piensa en un colchoncito de resortes, en un resorte o en 6 resortes, ¿se ve? Y ese resorte helicoidal es el preferido. Hay de todo, ¿sí? Hay para colocar en el organismo, en el cuerpo humano, en las venas, hay para colocar en los puentes, hay para colocar en las máquinas, los hay helicoidales, los hay, ¿sí? Circulares, de diámetro constante, de diámetro variable. Hay una batería, si alguna vez vayan a una ferretería, una buena ferretería, y van a pedir un resorte y les muestran una batería de resortes, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y de dónde tiene la deformación ese cuerpo, el resorte? ¿Cómo, profe? ¿A dónde apoya su acción? O sea, ¿en qué está basada la propiedad de deformabilidad de los cuerpos, de los resortes helicoidales? ¿En la distancia entre sus extremos, profe? ¿Del punto de apoyo? ¿Qué más? En su composición. ¿Cómo? En su composición. Más composición en geometría. Fíjense que la geometría, la hélice, esa forma, el formato hélice es deformable. Porque fíjense que yo separo la hélice de abajo y eso lleva el movimiento porque tengo que separar la de abajo y esa separa la de arriba y la otra la de arriba. ¿Se ve? O sea que ahí hay deformabilidad por geometría. La
geometría del cuerpo lo hace deformable. Fíjense este otro caso, la barra de acá. Acá, ¿dónde está la deformabilidad? ¿Dónde está principalmente la deformabilidad? En el medio. En el centro. Claro. ¿Importará o no el tipo de material de esta probetita de acá? Y sí, acá importa el tipo de material. ¿Se ve? O sea que esto es deformación, cambia la forma, el tamaño por el tipo de material. Cambia la forma, ¿por qué? Por la geometría del sistema. Hay algo de la geometría, hay algo del material que permite, avala el cambio de forma, el cambio de tamaño. ¿Está bien? O sea que el problema de rigidez es un problema de definición. Hay que definir qué es la rigidez, porque estrictamente hablando no hay cuerpos rígidos. Todos los cuerpos en mayor o en menor medida se deforman. Entonces tengo que definirlo. Lo dijo un compañero de ustedes hace un ratito, ¿sí? Se desmutió y dijo, habría que ver de qué manera se define, ¿se ve? Y charlamos también dos criterios interesantes, ¿sí? Dos criterios. Uno, la precisión del instrumental de medición. Ver cuánto es lo mínimo que detecta el aparato que me avisa si hay cambio de forma o de longitud o de volumen. ¿Se ve? O relativo comparado con otra componente de la estructura. Si yo mido estas dos cosas, si yo estoy atando, qué sé yo, un alambre a un lingote de hierro o a una barra de hierro, bueno, relativo a la deformación que experimenta la barra de hierro, este alambre, ¿se ve? Rigidez relativa, ¿sí? Es por comparación, ¿sí? Por comparación. En cambio, el instrumental de medición, si la deformación es menor a la precisión, el instrumental no la detecta. El caso de la balanza de 0,01 gramos, no la detecta. Si no la detecta, no existe. ¿Se puede despreciar? No existe. No existe. ¿Se ve? ¿Por qué no existe? Porque no la detecto, porque no la veo. Y busca un instrumental con mayor precisión, que pueda medir más fenómeno y podré detectar. Pero siempre voy a detectar, siempre va a quedar algo que no detecte. ¿Se dan cuenta? Eso se llama incerteza de apreciación. Lo vieron en el laboratorio. Incerteza de apreciación, ¿qué es? Lo mínimo que puede detectar. O sea, cuando me dan un instrumental, me están dando el cero. Cuando a mí me dan un termómetro, me dicen la mínima temperatura que puedo leer, ¿sí? Temperaturas menores a eso para mí no existen, ¿sí? Temperatura cero. Bueno, justo tomé un ejemplo medio feo de explicar, ¿no? ¿Está bien? Ahí hay dos criterios para la rigidez. O sea que el problema de la rigidez es un problema de definición. O sea, lo tengo que definir. Mirá, ¿se ve? El instrumental con el que trabajo. A mí cuando me dan un problema y me dicen que el largo es, supónganse, el largo, me dicen, el largo L es igual a 0,14 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo varío la longitud de ese cable en 0,001 metro, ¿qué va a pasar? Se va a deformar. No lo voy a detectar, porque No lo fíjense, a mí la información que me dan es 2 decimales.
Y la deformación se observa en el tercer decimal, que no lo lee mi aparato, porque a mí no me dijeron 0,140, me dijeron 0,14. ¿Se ve? Ya vamos a volver sobre todas estas cosas. Estamos simplemente hablando, ¿sí? ¿Está bien? Presentando, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, otra cosa importantísima para tener presente es que las deformaciones mecánicas son un fenómeno localizado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo una pieza, una barra, un cuerpo que se deformó, que cambió su longitud, por ejemplo, ese cambio es una sumatoria, una integral de distintas deformaciones localizadas. O sea, es a nivel molecular. Es un fenómeno localizado, es una separación molecular. Las partículas o las moléculas, para ir a las porciones menores de materia, que tenían originalmente una separación, una distancia, ahora tienen una distancia distinta, o están más juntas o están menos juntas, ¿sí? O sea que el fenómeno de deformaciones es un fenómeno localizado, es un fenómeno localizado, ¿está bien? Véanlo así. ¿Qué sucede? Si el cuerpo es del mismo material, tiene la misma geometría, tiene una carga uniforme, bueno, lo puedo tratar como un todo. Ahora, si en distintos lugares, distintas fuerzas, o va cambiando la sección, o tiene un suplemento de otro material, un refuerzo acá, bueno, las deformaciones no van a ser totalmente uniformes, prorrateables a lo largo de toda la longitud. ¿Se ve? O sea que pensemos siempre a las deformaciones mecánicas como un fenómeno localizado. O sea que es interesante una visión molecular, ver qué le pasa a nivel molecular para que haya cambiado su largo, la barra. Una barra sin cargas mide tanto, le aplico carga, cambió su longitud, me la detecta el aparato, se deformó. ¿Qué habrá pasado a nivel molecular? ¿Qué visión puedo pensar a nivel molecular? Bueno, empecemos por lo que se llaman las deformaciones lineales, a lo largo. Lineales puede ser en X, en Y, en Z, o sea, es cambio de volumen, cambio de volumen. Lo lineal, cuando hay deformaciones lineales, es que el tamaño, el volumen del cuerpo ha cambiado, ¿sí? Se corren las moléculas, estaban a 5 centímetros, mentira, no puede ser esa distancia, y pasan a estar a mayor longitud o a menor longitud, a lo largo de una línea, ¿sí? Deformaciones lineales, ¿sí? ¿Está? Miremos un par de moléculas, ¿sí? Miremos un par de moléculas, ¿está bien? Molécula 1 y la molécula 2, ¿está bien? Llevemos todo el problema de la barra a el mundo molecular y fijémonos en dos moléculas, ¿sí? En dos moléculas, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, en realidad, para nosotros, las moléculas son puntitos, ¿sí? Son puntos, ¿sí? Primero por su poca distancia y porque no nos metemos en el mundo interno de las moléculas, que es un mundo interesantísimo. Puede haber átomos, seguramente varios, enlaces, movimientos, todo lo que quieran. Pero para nosotros, en la física, en el fenómeno de deformaciones elastoestáticas, esa molécula, las dos moléculas 1 y 2 rojas, son dos puntitos, dos puntos. Y hay una línea que marca el vector posición, ¿no? O sea, que marca la posición relativa entre ellos dos, ¿no? Puedo tomar una de ellas, o cualquiera, o un punto cualquiera, ¿sí? Y referir las dos, ¿se ve? Pero hay una distancia relativa original, ¿sí? El vector posición, ¿sí? Entre la molécula 1 y la molécula 2. Hay una distancia entre las dos moléculas, ¿sí? ¿Está bien? Separación molecular. ¿Está? ¿Tiene que ver con qué? Esa separación molecular.
con un equilibrio, ¿no? ¿Qué son esas fuerzas que dibujé ahí? Son fuerzas intermoleculares, ¿sí? Fuerzas entre moléculas, ¿sí? Tienen que ver con las cargas y esa separación. Es muy parecido al campo gravitatorio, la idea de atracción electromagnética, que es un poco física 3, ¿no? ¿Sí? Porque tiene que ver con las cargas, ¿sí? ¿Está bien? Pero esa estructura, esa configuración, ese equilibrio, está dado por esas fuerzas, ¿sí? Tercera ley, no hay una resultante, ¿está? Tercera ley, no hay una resultante, son iguales y opuestas, ¿está bien? ¿Y qué significa aplicar una fuerza externa? Bueno, ese origen es electromagnético. Cuando yo aplico una fuerza y esta fuerza va a cambiar, esta fuerza va a cambiar. ¿Para qué? Para equilibrar las acciones externas. Estas fuerzas estaban en el agregado natural, sin cargas externas, ¿sí? Digo sin cargas externas, ¿sí? No cargas eléctricas, sino sin fuerza, sin acciones externas. Ahora cargado el sistema con acciones externas, cambian estas fuerzas, ¿sí? Que siguen igual estando anuladas por la tercera ley, son fuerzas internas, pero esas nuevas fuerzas son las responsables de las deformaciones. Y esas fuerzas aparecen en la dirección. Por eso las moléculas o se separan, se alejan, se dilata el cuerpo, o se juntan, se comprime el cuerpo. ¿Está bien? Fíjense que acá la deformación es paralela a la posición de las dos moléculas. ¿Se ve? La separación, el delta L, la variación de longitud, es a lo largo, es lineal, es a lo largo de la recta que une la posición de las moléculas. ¿Se ve? Eso hace que las moléculas se separen y aumente el volumen del cuerpo, o se junten y disminuye el volumen del cuerpo. ¿Está bien? Estos se llaman deformaciones lineales. Y estamos intentando hacer un análisis a nivel molecular, de una manera muy sencilla, ¿sí? ¿Está bien? Una primera idea. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí. Estas deformaciones lineales hay dos tipos, ¿no? Como está puesto ahí. Tracción, cuando yo tracciono una barra, aumenta la separación, se separan más las moléculas. Y cuando comprimo, disminución, disminuye el volumen, se acercan las moléculas. Estos son deformaciones lineales. Pueden ocurrir en X, pueden ocurrir en Y, o pueden ocurrir en Z. Porque esta molécula, yo dibujé en una línea, pero esto habría que hacerlo tridimensionalmente. Tridimensionalmente. ¿Está bien? Porque el volumen tiene, en R3, tiene 3 variables. ¿Está bien? Esto es lineal. Vemos lo angular rápidamente, después lo podemos volver a repasar el viernes, pero para ver por diferencias. Porque acá no hay cambio de forma. Se separan o se juntan, ¿sí? Se contrae o se dilata o se contrae, pero la forma es la misma, ¿sí? Están más alejadas, más juntas, pero el formato es la misma. ¿Se ve? Esto es lineal, esto es cambio de tamaño, ¿sí? De volumen, ¿sí? ¿Qué puede suceder si la deformación no es paralela, sino que es perpendicular? El otro caso. Deformaciones mecánicas angulares, vistos a nivel molecular, ¿sí? Tomo una molécula cualquiera, el vector posición, y fíjense, estas son las deformaciones angulares. Son perpendiculares al vector posición, pónganle entre dos moléculas, son perpendiculares.
No son paralelas como eran las anteriores, son perpendiculares. Acá cambia la forma, se arruga. Estos son deformaciones angulares. La deformación esta es perpendicular, forma 90 grados con el vector posición. ¿Se ve? Son deformaciones transversales. La palabra transversal es perpendicular. Es perpendicular a la línea que une dos moléculas, por ejemplo. ¿Se ve? Eso es lo que le pasó, ¿sí? Supónganse, pongo otra molécula acá. ¿Qué sucede acá? Acá puede haber, esto es un desplazamiento angular, un corrimiento transversal. Acá puede haber una confusión, ahí lo marca bien Roeder, en que uno crea que esto es un giro. Suena a un giro, ¿o no? No suena, suena a un giro, no es un giro, ¿eh? ¿Por qué no gira? Porque no es rígido el cuerpo. Entonces un punto se mueve y no se mueven todos de la misma manera. ¿Se ve eso o no? O sea, no es que si muevo uno todo gira igual, porque eso sería el giro de un cuerpo rígido. Esto es deformaciones. O sea que esto se mueve, esto es torsión, no es giro. ¿Sí? No es giro, el cuerpo no es rígido. Una parte del cuerpo se mueve, pero la otra no acompaña, se mueve distinto, es deformación, no es giro. Como el puente. Bien. Hay una torsión ahí, ¿se ve? No es que está, no es algo que gira, no es una chapa que está articulada en un lado y todos los puntos giran con el mismo ángulo, ¿sí? La derivada de tita respecto del tiempo, omega. No. Acá es un punto, una zona, ¿sí? ¿Se ve? Es distinto eso, ¿eh? Ojo con eso, no confundir, ¿sí? ¿Y qué sucede? La deformación es un problema complicado porque cada punto del cuerpo se puede formar de manera distinta, ¿o no? Piensen en un auto que chocó y que se arrugó, que está abollado. Cada punto puede experimentar una deformación distinta. No es que todo se mueve necesariamente igual. Se arruga, se abolla. Depende mucho del lugar y de cómo se aplicó la carga. Estas son deformaciones debido a ¿qué? Al cambio de forma. Acá va a cambiar la forma. ¿Sí? La forma. En realidad, en cualquier sistema aparecen las dos, la anterior y esta. Mitad y mitad, 50 y 50, 30 y 70, ¿sí? ¿Está bien? Se producen las dos cosas, ¿sí? Pero para estudiarlas, uno separa el fenómeno transversal y lineal. Paralelo al vector posición, perpendicular al vector posición. ¿Se ve? ¿Está bien? Estos son lo que se llaman deformaciones angulares. Las anteriores eran lineales. Las anteriores eran cambio de volumen, estas son cambio de forma. Estas explican por qué el formato del cuerpo es distinto, las anteriores explican por qué el volumen del cuerpo es distinto. ¿Está bien? ¿Puede haber una y la otra no y la otra? Sí, pueden estar... Sí. Las separamos por conveniencia, porque son distintos los objetos de estudio, ¿no? Acá lo que varía es la organización molecular, no es que se separan las moléculas o se juntan las moléculas. Estaban organizadas de una manera y se organizan de otra manera. La jerarquía, el formato, el organigrama, ¿se ve? Y esto se llama torsión o resbalamiento. Acá hay resbalamiento, cortes y salladuras, ¿sí? Vamos por más sinónimos, ¿sí? Porque recién empezamos, ¿sí? Vamos a volver sobre lo mismo desde otro lugar, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Pregunta porque estamos terminando, ¿sí? This is the end. Porque son las 17:04. Manejo. No. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿la teoría la va a estar subiendo a Pedco? Ahora... les voy a subir al Discord
a nuestra plataforma de Discord, les voy a subir un apunte que es el que vamos a empezar a trabajar el viernes, ¿sí? Que es un apuntecito donde hay algunas cosas interesantes, capturas, fotos, un poco de teoría, diagramas, se los muestro y ahora se los subo como para que lo tengan, cosas que mostré, que puse acá en este PowerPoint. Uso el PowerPoint para hablar yo, porque no sé hablar de otra manera, pero después les hago un apuntecito de cada tema y lo subimos, ¿ven? Es este de acá, ¿sí? Ahora lo subo. Acá está la estructura que vimos recién, ¿ven? Es la misma fotito, ¿sí? Pero tiene algunas cosas acá y está explicada. Después vamos a mirar qué cosas, por qué pongo esto de este libro. Este es un libro de resistencia de materiales. Bueno, acá está más o menos lo que empezamos a ver recién, ¿ven? ¿Sí? Bueno, y algunas consideraciones que empezamos a ver, porque nuestra primer clase fuerte va a ser el viernes, ¿sí? ¿Está bien? El viernes vamos a tomar un poquitito de envión, ¿está? ¿Sí? Viernes Igual, a la misma hora, ¿no, profe? Sí, tiré la pelota para el lado de ustedes, les dije, yo no tengo problema con el horario, ustedes díganlo y yo uso el que está en la PEDCO, ¿sí? ¿Está bien? Soy como respetuoso de... No soy respetuoso de la ley en general, pero en este caso sí lo voy a hacer, ¿sí? ¿Está bien? Sí. A mí me queda re bien este horario. Dale, bueno, lo que pasa es que aquel que le quede mal, tiene que organizar ahí en PEDCO una masa crítica, y si logra organizar una masa crítica... ¿No me oyen? Ahora sí. Sí, pero vos me escuchás por Discord, en Meet no me oyen. ¿Y por qué no querés estar en Meet? Igual lo escuchamos. Sí, te estamos escuchando igual, porque yo estoy retransmitiendo. Claro, lo escuchamos desde la voz del profe, pero desde Meetal no lo escuchamos, me parece. No, y Fede a veces no quiere que lo escuchen, entonces habla así. Voy a poner esto en... Pero síganme preguntándome algo más, ¿sí? Si quieren, así antes de irnos, ¿sí? Les voy a poner esto acá en el Discord, ¿sí? Profe, ¿y los trabajos prácticos, cómo los va a manejar? ¿O tenemos que esperar esto de las divisiones? Sí, tenemos que... ¿Y ahora? Ajá. Ahí hay una preguntita sobre los trabajos prácticos, Fede. Sí, por eso... ¿TP? No te escuché. No escuché nada del TP, pero primero que había preguntado, no sé quién, del material, mira, en la PEDCO hay una sección que se llama teóricos y cursados. Yo trato de subir todo el material unidad por unidad. Ponele, Mario ahora tiene su PowerPoint, que ese acá no lo tengo, pero o no está actualizado capaz, pero más o menos, viste, lo trato de ir subiendo. Por ahí va a estar más actualizado el que él te dé por el Discord. Claro, me parece, Fede, que lo que te pregunta es las clases, porque yo les dije que ustedes, vos, Nico y Caro, iban a dar clases de la parte de práctica y ahí van a aparecer esos parciales para... sí, eso pero me parece que es lo que yo digo, fíjense ahí porque recién te habían preguntado eso, si la clase la sube, no sé qué, bueno, hay una parte, todo ese tipo de cosas teóricamente estaría en la parte esa de la PEDCO, que se llama teóricos y cursados. Y para la primera unidad hay un montón, enlaces a los videos, también fíjense en el canal de YouTube, eso? También está ordenado por unidad. En la PEDCO, una parte que se llama teóricos y cursados. Ahora lo estoy abriendo y lo muestro porque yo estoy compartiendo. ¿Dónde está? Teórico y cursado, acá. Sí. Y acá entran y tienen de todos los temas, ¿no? Sí, claro. Ya, elasticidad, material, tierra, son, Fede. ¿Ven esto, chicos? Sí. Sí, profe. Una consulta. Creo que la chica recién había preguntado por los trabajos prácticos, porque había en la sección de trabajo, hay como ejercicios recomendados o como más específicos para hacer. O si tenemos que hacer todos. Sí, lo que tienen que hacer es... No, bueno, hay que hacerlos, pero...
Lo que hay que hacer es meterse en un grupo de trabajo, o sea, con Fede o con Caro o con Nico, meterse en un grupo. Y ahí ellos les van a bajar un poco la idea de la práctica y del laboratorio, la idea de la práctica y del laboratorio y de los parciales también, o sea, parciales que tampoco son parciales, vamos a ver de qué manera los van a evaluar, ¿sí? Si con un trabajo, si con la exposición, si con un test, si con un ejercicio por grupos. Por eso ahora tienen una persona que les va a dar la parte de teoría y general, ¿sí? Que es lo que voy a hacer yo los miércoles y los viernes. Pero después tienen que encontrar un grupo de pertenencia para la parte práctica y de laboratorio y seguir lo de los parciales, ¿sí? ¿Está bien? Igual hoy es la primer clase, están un poco ansiosos, ¿sí? ¿Saben por qué no están las fechas y los horarios de eso? Porque todavía no sé si están todos anotados, ¿sí? Y ahí también, hoy se anotaron 13, o sea, ya había unos cuantos, pero pasamos en un ratito, esta tarde pasamos de 53 a 66, ¿eh? Claro, claro. Y hay que cerrar esa lista, o sea, hay que buscar ver cuánta gente tenemos, ¿no? Y de acuerdo a eso después nos dividimos y también están los horarios de competencia de cada uno, ¿sí? Eso, yo creo, Fede, que la semana que viene ya va a estar listo, ya va a estar organizado, ¿no? Sí, supongo. Lo que yo les digo, yo lo que creo que yo y Caro y Nico vamos a tener muy en cuenta es la encuesta esta de horarios disponibles, háganla. Ahí estoy viendo, ponele, puede ser lunes a la tarde, martes a la tarde, jueves a la tarde, el viernes a la mañana. Hay muchos que dijeron que sí. Ponele. Yo tengo problemas todos los días, todavía no sé cuándo. Pero lo hablamos. Pero hagan la encuesta esa, sí. Sí, yo digo que intenten hacer esa encuesta y vamos a ver, ¿sí? Yo creo que por ahí el viernes tengo alguna información extra que me dan los chicos y yo se las paso, ¿sí? Pero por ahora, bueno, ahí les puse en el Discord el apunte ese, empezamos a ver, tienen el programa, o sea, consíganse el libro, ténganse el libro de Roeder es bueno, ¿sí? El capítulo de formaciones, ¿sí? Es más, yo sigo ese libro, así que está bueno, ¿sí? ¿Geología general? ¿Quién tiene geología general? Ah, la de petróleo. ¿Por qué? No, porque alguien comentó que se le superpone, no sé qué, con geología general. Por eso digo, ¿quién tiene eso? La de petróleo. Miércoles se te superponen los horarios de